Tras recibir múltiples impactos de alto calibre, recobré la conciencia en una unidad clínica gubernamental del norte, sin memoria del traslado. Mi condición era crítica, dependiendo de soporte vital invasivo y drenajes quirúrgicos para mantenerme estable. Un enlace federal aguardaba junto a mi cama planteando una disyuntiva sobre mi continuidad existencial. Así de pragmático, seguir o terminar. Como si, dado mi historial, yo tuviera voz en el asunto. Me identifico como Eduardo Rosales, aunque en la región me apodaban el Fénix, no por el mito de la resurrección, sino por la política de tierra arrasada que dejaba a mi paso. Durante 14 años presté servicios a la organización. Me desempeñé en contención de riesgos, seguridad ejecutiva, gestión regional y finalmente como director de logística estratégica. Suena corporativo, ¿verdad? Logística estratégica. Lo que esto conlleva es que mi perfil se orientaba a la resolución irrevocable de incidencias críticas. Era el recurso al que se recurría cuando un bloqueo logístico requería una gestión de salida sumamente discreta, cuando resultaba imperativo transmitir un mensaje de alto impacto para asegurar el alineamiento total de las partes, o cuando se precisaba una reestructuración profunda de los factores externos desde su base. Esa resiliencia pragmática es una habilidad adquirida, no un rasgo de nacimiento. Ahí radica la complejidad del asunto. Nadie comienza su vida aspirando a realizar interrogatorios extremos que dejan secuelas en familias enteras. Nadie sueña con dejar recordatorios macabros en la vía pública para intimidar a la población. Pero cuando te crías en la escasez total, donde tu madre se ve obligada a vender su compañía para garantizar el sustento y ves a tu padre consumirse físicamente por la explotación laboral, asimilas pronto que los principios morales no llenan el estómago. Aprendes que el mundo se divide en dos categorías, los depredadores y las presas. Yo nací en un pueblo que ni siquiera aparece en los mapas, en las montañas de Badiraguato. Mi infancia fue tierra, hambre y golpes. Mi padre, cuando todavía vivía, nos pegaba borracho cada fin de semana. Mi madre limpiaba casas de narcos ricos y a veces no volvía en 3 días. Yo sabía lo que hacía, pero nunca se lo reclamé. ¿Cómo iba a reclamarle nada si gracias a eso comíamos? Tenía 9 años cuando vi mi primer muerto. Un tipo al que habían acribillado frente a la tienda del pueblo. Nadie llamó a la policía. Nadie corrió. La gente siguió comprando sus refrescos y sus cigarros mientras el cadáver se cocinaba bajo el sol. Recuerdo que me quedé mirándolo durante horas. Tenía los ojos abiertos, mirando al cielo, y las moscas ya empezaban a meterse en su boca. Recuerdo que pensé, así voy a terminar yo también. Es el destino de todos aquí. O terminas así, o terminas en las minas, o terminas cruzando el desierto para limpiar baños en Texas. Esas eran las opciones. A los 12 años ya me dedicaba a la microdistribución de cierto producto granulado en el entorno educativo. Un familiar me introdujo en el esquema. Mi retribución semanal superaba lo que mi madre generaba en un mes en servicios domésticos. Tenía aptitudes académicas, créelo, amaba los números. Pero las ecuaciones no cubren el costo de calzado nuevo ni detienen las mofas por la vestimenta desgastada. El negocio sí. Con esos ingresos adquirí mi primera prenda de estreno y calzado deportivo de imitación, y por primera vez experimenté una sensación de validación personal. Sentí que tenía presencia. La percepción de los demás cambió, atraía miradas. La tensión financiera en casa disminuyó. La logística era simple, trasladar encargos del punto A al B. Sencillo. A los 14, abandoné la formación académica. Mi familiar me asignó un rol de monitoreo estratégico, reportando la presencia de vehículos oficiales en la ruta. Me dotaron de equipo de comunicación y transporte ligero. Mis honorarios se multiplicaron considerablemente. Me sentía en la cima financiera. Mi madre me rogó que no lo hiciera. Me dijo que iba a terminar muerto o en la cárcel. Pero yo ya había probado el dinero y no había vuelta atrás. Le compré una estufa nueva, le arreglé el techo de la casa, le di suficiente para que dejara de trabajar.
Ella lloraba de gratitud y de miedo al mismo tiempo. Sabía de dónde venía ese dinero, pero lo tomaba igual. Todos lo hacen. Todos fingen que no saben, pero saben. El pueblo entero sabe. El país entero sabe. Pero mientras no sea tu hijo el que aparezca colgado del puente, miras para otro lado. Fue en ese trabajo de halcón donde conocía el fantasma. Así le decían porque podía entrar y salir de cualquier lugar sin que nadie lo viera. Era el jefe de sicarios de la zona y tenía 22 años. Para mí era un dios. Manejaba una Suburban negra blindada, traía una Super calibre 45 con cachas de oro y siempre andaba con 2 morras modelos colgadas de los brazos. Llevaba accesorios cuyo valor superaba el patrimonio de toda mi comunidad. Yo aspiraba a su estatus y a la reverencia absoluta que inspiraba en los demás. En cierta ocasión, me planteó la disyuntiva: continuar con ingresos marginales o acceder a la verdadera prosperidad. Elegí lo segundo. Me condujo a una ubicación reservada en la periferia, donde guardaban otros candidatos de mi generación. El líder nos alineó y nos entregó a cada uno el instrumento necesario para el oficio. Sentí su peso real por primera vez. Nos indicó que era el momento de validar nuestro carácter. Nos trasladamos a un predio aislado. Allí se encontraba un sujeto inmovilizado y visiblemente afectado por un interrogatorio previo. Se nos explicó que aquella persona había vulnerado los protocolos de confidencialidad, comprometiendo la seguridad de la organización. La directiva final fue clara. Uno de nosotros debía encargarse de neutralizar el problema de forma permanente. Aquel que complete la asignación asegura su posición y una generosa compensación mensual. Los que no posean la determinación necesaria pueden retirarse ahora mismo. El silencio era absoluto. Nadie se atrevió a desistir. El individuo retenido pedía clemencia, apelando a su situación familiar. La presión física y mental era abrumadora para mí. Sin embargo, recordé las necesidades de mi hogar. Visualicé la recompensa. Comprendí que si no tomaba la iniciativa, otro se llevaría el beneficio y el estatus. Así que di un paso al frente. El mentor asintió con aprobación. Puso su mano en mi hombro y dijo: «Sabía que tenías el temple necesario». Me indicó cómo proceder con el objetivo. «Resuélvelo. No lo pienses, solo actúa». Levanté el instrumento. El sujeto me miraba fijamente, suplicando una última vez. Cerré los ojos y ejecuté la acción definitiva. La fuerza del impacto casi me hace perder el equilibrio. Cuando miré de nuevo, el objetivo ya estaba neutralizado en el suelo, inmóvil. Todo había concluido. No hubo remordimientos. Esperaba alguna reacción interna negativa, pero solo experimenté la tranquilidad de haber finalizado la tarea. El mentor me acogió con un gesto paternal. «Ya estás dentro, Fénix. Bienvenido al círculo». Aquella noche la celebración fue total. Los compañeros me llevaron a un club nocturno, cubrieron todos los gastos y me introdujeron al ambiente como el nuevo miembro oficial. Me sentía poderoso, validado. Por primera vez era parte de algo grande. Evité pensar en las consecuencias irreversibles de mi acción o en quienes quedaron atrás. Simplemente me dejé llevar hasta desconectarme de la realidad. Al despertar, el malestar físico era intenso, pero sobre la mesa reposaba una recompensa económica que jamás había imaginado tener. Entregué gran parte de ello a mi madre. Ella, sin cuestionar el origen, simplemente me abrazó conmovida. Yo también lloré, pero no sé por qué. Durante los siguientes 6 meses hice trabajos pequeños: cobranzas, palizas, vigilancia. Era el más joven del grupo y todos me trataban como el mascota. Me enseñaron a disparar bien, a desarmar y limpiar armas, a manejar en situaciones de riesgo. Me enseñaron que si te para la policía, nunca hagas contacto visual. Siempre habla con respeto y siempre ten un sobre con billetes listos. Me enseñaron que los militares son más peligrosos porque no se compran tan fácil, así que con ellos es mejor evitar el contacto o dispararles primero. Me enseñaron que nunca dejes testigos, que nunca confíes en nadie completamente y que nunca, nunca jamás
te metas con la familia de otro narco a menos que tengas autorización directa de los jefes. Aprendí rápido. Era joven, tenía buena puntería y no hacía preguntas. Eso me hizo valioso. A los 15 años ya había participado en 3 ejecuciones más. Ya no cerraba los ojos al disparar. Ya no temblaba. La vía de acceso era rústica, accidentada y carecía de iluminación artificial. El trayecto nos tomó un tiempo considerable. Al detener los vehículos, la calma era total, apenas interrumpida por los sonidos de la naturaleza. El líder nos agrupó para detallar la logística. Una parte del equipo aseguraría el perímetro posterior del inmueble, mientras un grupo reducido ingresaría por el acceso principal junto a los mandos. Los demás cubrirían las vías de escape para mantener el confinamiento. La directriz fue estricta. Ante cualquier indicio de actividad, neutralizar de inmediato sin verificaciones previas. Su ubicación confirma su bando. Nos acercamos con total sigilo hasta la vieja construcción. Tras la señal del fantasma, actuamos al unísono. Irrumpimos con fuerza a través del acceso principal. Los sujetos en el interior, totalmente distraídos, no tuvieron margen de reacción. Comenzamos la descarga y neutralizamos la amenaza. El estruendo de las detonaciones se apoderó de aquel espacio cerrado. El ambiente se tornó denso. Uno de los individuos intentó maniobrar, pero una acción de contención lo inmovilizó contra la estructura. Otro trató de evacuar por la retaguardia, donde el grupo de apoyo efectuó una intercepción total. Yo gestioné al tercero, asegurando que el riesgo quedara anulado. Al finalizar el evento, 4 objetivos estaban fuera de servicio. Sin embargo, el activo conocido como el Coyote no estaba presente. El fantasma dio la instrucción de iniciar la localización. Al revisar el último sector, dimos con un acceso oculto bajo el suelo. Ahí estaba, agazapado. El fantasma lo extrajo sin miramientos. El Coyote intentaba negociar, hablaba de errores. El fantasma mostró una mueca fría. Errores. Sabes bien el costo de faltar al respeto a la organización. Ahora serás el mensaje. Lo escoltamos afuera. Allí, bajo los focos, se inició el procedimiento de corrección intensiva. Se aplicaron medidas de presión física contundente sobre el sujeto. El eco de la situación rompió el silencio del lugar. Más tarde, procedieron a neutralizar su capacidad de movimiento, comprometiendo sus extremidades de forma definitiva. El Coyote quedó reducido a la pasividad. Yo observaba estático, dominando mi inquietud interna, sabiendo que debía proyectar indiferencia para preservar mi posición. Simulé que el riguroso procedimiento no era más que un protocolo administrativo habitual. Eventualmente, el asociado me transfirió la herramienta para la clausura. Concluye el encargo. Llevé a cabo la operación determinante. En esta ocasión, mantuve la supervisión visual constante. Posteriormente, procedimos a la segmentación y acondicionamiento de los activos restantes para su logística de retiro definitivo. Dejamos aquellos bultos suspendidos en puntos estratégicos de la infraestructura urbana, acompañados de las advertencias visuales correspondientes. Consecuencias inevitables para quienes interfieran con la organización.
Al regresar, la vida seguía su curso y desayunamos tranquilos. Mi superior validó mi desempeño. Bien hecho, ya estás dentro. La compensación económica por esa logística fue exorbitante. Pasé de la escasez absoluta a manejar recursos que mi familia jamás imaginó. Actualicé mis pertenencias y compartí una suma importante con mi madre. Ella aceptó el apoyo sin indagar en el origen, refugiándose en sus oraciones, quizás consciente del peso moral de ese capital. Desde entonces, las asignaciones se volvieron rutinarias. A veces eran intervenciones directas, localizar el objetivo, solucionar el asunto y desaparecer. Otras veces eran levantones, secuestrar a alguien, llevarlo a una casa de seguridad, interrogarlo durante días hasta sacarle toda la información y después desaparecerlo. Aprendí a usar herramientas que nunca imaginé. Ácido para disolver cuerpos, sopletes para quemar huellas dactilares, sierras eléctricas para desmembrar. Aprendí que un cuerpo humano pesa más de lo que crees y que es más difícil de cortar de lo que muestran en las películas. Aprendí que la gente suplica de maneras muy distintas. Algunos ofrecen dinero, otros información, otros rezan, otros maldicen. Al final, todos terminan igual, muertos. Para cuando cumplí 17 años, ya había perdido la cuenta de cuántas personas había matado. 20, tal vez 30, tal vez más. Dejaron de ser personas, eran solo trabajos, objetivos, problemas que había que eliminar. Así te entrenas la mente para poder seguir viviendo. Si piensas en ellos como personas, como padres, como hijos, como hermanos, te vuelves loco. Así que los conviertes en cosas, en obstáculos, en nada. El dinero seguía llegando. Ya ganaba $500,000 al mes. Me compré una casa en la ciudad. Nada lujoso, pero era mía. Le compré una casa más grande a mi madre. Mis hermanos menores pudieron ir a escuelas privadas. Yo era el héroe de la familia, el que los había sacado de la miseria. Nadie preguntaba cómo, simplemente disfrutaban los beneficios. Las morras me buscaban. Ya no era el chamaco flaco y sucio del rancho. Ahora era el Fénix, el sicario que traía feria, que andaba en camionetas nuevas, que compraba botellas de whisky de $5,000 en los antros. Podía tener a la morra que quisiera, y las tenía. 2, 3 a la vez. Las trataba mal, lo admito. Las usaba y las desechaba. Pero ellas volvían, siempre volvían. Porque el dinero y el poder son más adictivos que cualquier droga. Con 18 años me hicieron encargado de una célula de 10 sicarios. Yo era el jefe. Coordinaba los trabajos, distribuía los pagos, reportaba directamente con los mandos superiores. Nunca conocí a los verdaderos jefes del cártel. Esos no se mezclan con la tropa. Pero conocí a sus representantes, a los encargados de plaza, a los que movían los hilos. Uno de ellos era Don Memo, un señor de 60 años que parecía abuelo bonachón, pero que había ordenado más muertes que todos nosotros juntos. Él fue quien me enseñó las verdaderas reglas del negocio. Fénix, me dijo una vez mientras tomábamos whisky en su rancho, tú eres bueno matando, pero si quieres llegar lejos en esta organización, tienes que aprender a pensar. Los sicarios son desechables. Tú vales porque eres inteligente, porque no te dejas llevar por las emociones, porque entiendes que esto es un negocio. Me explicó cómo funcionaba todo. La droga que vendíamos en las esquinas de Culiacán venía de laboratorios en la sierra. Esos laboratorios eran protegidos por el ejército, que recibía su pago mensual para mirar hacia otro lado. La droga se movía hacia el norte en camiones de carga legales, en tanques de gasolina modificados, en ataúdes con supuestos cadáveres. En la frontera, los agentes de aduanas estadounidenses que estaban en la nómina dejaban pasar los cargamentos. Una vez en Estados Unidos, la distribución la manejaban células dormidas, gente que jamás había sido arrestada, que tenían negocios legales como fachada. El dinero volvía en efectivo, se lavaba a través de casinos, concesionarios de autos, restaurantes, constructoras. Todos recibían su tajada. Políticos, jueces, comandantes de policía, generales del ejército. Todos. El narco no existe sin la complicidad del gobierno.
me dijo don Memo. Nosotros no somos criminales trabajando en las sombras, somos parte del sistema. Esto es México, chamaco. Aquí no se trata de la ley, se trata de quién tiene más billetes para repartir. Empecé a ver las cosas diferentes. Antes pensaba que éramos los malos, que estábamos contra el gobierno, pero la verdad era que éramos socios. Cada vez que veías en las noticias un operativo donde decomisaban toneladas de droga, era puro teatro. Decomisaban la droga de los cárteles rivales o los cargamentos que ya estaban quemados. Pero los nuestros siempre pasaban. Cada vez que arrestaban a un narco importante, era porque ya no era útil, porque se había vuelto un problema, o porque necesitaban darle un regalo a los gringos para que dejaran de presionar. Pero el negocio nunca se detenía. Nunca. Me volví cínico. Dejé de creer en la justicia, en la ley, en la moral. Todo era mentira. Todo era negociable. Todo tenía un precio. Y yo tenía suficiente dinero para pagar cualquier precio. A los 19 años me ascendieron otra vez. Ahora era coordinador de operaciones especiales. Eso significaba que manejaba los trabajos más delicados. Ejecuciones de políticos que ya no querían cooperar. Secuestros de empresarios para sacarles rescates millonarios. Infiltración de células enemigas. Eliminación de periodistas que investigaban demasiado. Sí, maté periodistas. 3 en total. No me enorgullece, pero tampoco me arrepiento. Ellos sabían los riesgos. Sabían que si publicaban ciertas cosas, iban a terminar en una zanja. Aún así lo hacían. No sé si eso los hace valientes o estúpidos. Tal vez ambas cosas. El primero era un reportero local que estaba documentando las rutas del narcotráfico. Lo levantamos una noche cuando salía de su oficina. Lo llevamos a una casa de seguridad y lo interrogamos. Quería saber quién le estaba pasando información. No dijo nada. Lo torturamos durante 2 días. Siguió sin hablar. Al concluir, el obstáculo fue removido de manera permanente y ubicado en el estacionamiento de la editorial con una nota aclaratoria sobre las consecuencias de no alinearse. El medio cesó operaciones una semana después. El personal restante dimitió o se reubicó en otra región. La notificación fue procesada con éxito. Así funciona la logística. No se requiere una limpieza total de la plantilla, solo demostraciones selectivas. Los demás se autorregulan. Los recursos financieros comenzaron a ingresar en volúmenes masivos. A los 20 años ya gestionaba múltiples bienes raíces, transporte blindado de alto nivel y accesorios con acabados en oro. Mi indumentaria y calzado eran de manufactura exclusiva y costos elevados. Dispersaba pequeñas fortunas en una sola velada social sin inmutarme. Adquiría vehículos de alto rendimiento por mero capricho y capacidad adquisitiva. Elevé el estatus de vida de mi madre y garanticé la educación privada de mis hermanos. Mi círculo vivía en la abundancia. Todo gracias a mi intervención y al costo operativo de mis acciones. Sin embargo, la liquidez excesiva abre puertas a pasatiempos más sombríos. Comencé a asistir a las reuniones exclusivas que organizaba la cúpula. Ahí descubrí una realidad paralela. Eventos en haciendas de alto nivel donde figuras de la política, empresas y el espectáculo convivían con los señores del negocio con total naturalidad. Fui testigo de cómo un alto funcionario consumía ciertos polvos blancos directamente sobre la anatomía de un acompañante. Presencié a un ídolo musical dedicando temas a los patrones mientras ingería químicos recreativos y disfrutaba de la compañía íntima y simultánea de varias jóvenes. Observé a un deportista de élite apostar una fortuna en una sola jugada. Todos involucrados, todos parte del mismo juego. El menú de amenidades era ilimitado. Cualquier estimulante o sustancia que imaginaras estaba disponible para su consumo libre. Había talento femenino importado de varios continentes, desde modelos hasta estudiantes buscando ingresos rápidos. En las habitaciones reservadas, los límites morales desaparecían por completo. Asistía a eventos de protocolos relajados, donde ocurrían intercambios de alta presión bajo la apariencia de pactos voluntarios, involucrando a perfiles vulnerables que desconocían el contexto debido a factores externos. Me absorbí en ese ambiente gris. Mi identidad cambió.
buscando el control absoluto sin supervisión. Nos regíamos por normas internas. Los inconvenientes se solucionaban mediante acuerdos económicos. Si un activo comprometía la confidencialidad, se procedía a su desvinculación total y definitiva del escenario. Así de comprometida estaba la estructura. Recuerdo un evento exclusivo en una finca del Pacífico para uno de los altos mandos. Multitud selecta, entretenimiento en vivo, banquetes importados y fauna exótica exhibida como trofeos. El arribo fue aéreo, digno de mandatarios. En medio del festejo, la gerencia detectó una falta de respeto de un elemento de seguridad hacia una de las acompañantes. Se solicitó su presencia ante la audiencia. El subordinado se acercó visiblemente alterado, consciente del severo protocolo disciplinario. El cargo fue directo: deslealtad. El sujeto juró lealtad, pero no bastó. El patrón aplicó una severa corrección física directa a sus articulaciones inferiores. El asistente colapsó haciendo ruido. El entorno permaneció inmutable. La música y las copas no se detuvieron. El individuo se retiró con dificultad, marcando el suelo a su paso hasta que fue desalojado del recinto. Desapareció del mapa. Seguramente lo enviaron a un viaje acuático sin retorno. Y la celebración continuó. En esa esfera, el capital humano es un recurso desechable. Eres un activo hasta que caducas, y al caducar te archivan definitivamente. Por mi parte, caí en la dependencia de potenciadores químicos. Comencé con polvos estimulantes para aguantar las largas jornadas operativas y luego pasé a sintéticos cristalizados para sentirme invulnerable. Todo mezclado con bebidas fuertes. Pasaba días enteros en vigilia total. Pura química, compañía nocturna y situaciones de alto riesgo. Forzaba mi sistema como un motor al límite, sintiéndome eterno mientras me consumía. En aquella época, gestioné la baja definitiva de más elementos de los que puedo contabilizar. Durante un semestre, coordiné un conflicto de intereses de alta intensidad por el control territorial contra la competencia. Intentaron una adquisición hostil de nuestra zona y procedimos a proteger los activos. Fue una liquidación de recursos masiva por ambas partes. A diario se realizaban ajustes de cuentas, neutralizaciones y extracciones forzosas. La infraestructura urbana operaba bajo condiciones de sitio. Se exhibían mensajes gráficos y contundentes en la vía pública y se dejaban advertencias visuales severas en zonas escolares para disuadir a los rivales. Recuerdo una intervención táctica donde interceptamos un convoy opositor. Con superioridad numérica, bloqueamos su ruta. La contención duró apenas minutos. Al finalizar, la unidad contraria estaba permanentemente fuera de servicio. Nosotros tuvimos daños operativos mínimos. Procedimos a la sanitización térmica de los vehículos con todo su contenido en el interior. El aroma de la materia orgánica sometida a combustión es indeleble. Posee una nota particular, una mezcla contradictoria que genera rechazo visceral y una extraña familiaridad primitiva. Es una paradoja sensorial perturbadora. Con el tiempo, se desarrolló una desensibilización absoluta ante estos procedimientos. Era capaz de realizar sesiones intensivas de persuasión durante horas y luego cenar con total normalidad. Si la instrucción lo demandaba, podía neutralizar un objetivo junto con todo su entorno doméstico, sin excepciones, y luego descansar plácidamente. Me había transformado en una herramienta de eficiencia absoluta, desprovista de empatía. Operaba en frío. Pero existía un código. Siempre hubo un código. Jamás se interfería con los asuntos privados de un asociado sin luz verde. El inventario de la empresa era intocable. El silencio ante agencias externas era obligatorio. Y la lealtad a la estructura era, ante todo, el principio inquebrantable. Esas reglas eran sagradas. Romperlas significaba muerte segura. Y no una muerte rápida, una muerte lenta, dolorosa, pública. Un mensaje para todos los demás. Vi morir a compañeros por romper esas reglas. Uno robó 50 kilos de coca para venderlos por su cuenta. Lo descubrieron. Lo torturaron durante una semana. Le cortaron los dedos, las orejas, los genitales. Lo mantuvieron vivo el mayor tiempo posible.
Después colgaron su cuerpo descuartizado en 5 puentes diferentes, una parte en cada puente. La cabeza la dejaron en la casa de su madre. Ese era el precio de la traición. Con 21 años ya era una leyenda en el bajo mundo. Me respetaban, me temían. Los jefes confiaban en mí porque sabían que yo era leal, eficiente y discreto. Nunca fanfarroneaba. Nunca subía fotos a redes sociales. Nunca llamaba la atención innecesariamente. Hacía mi trabajo y cobraba. Así debe ser. Los que presumen son los primeros en caer. Me empezaron a dar trabajos aún más delicados. Coordinación con células en Estados Unidos. Negociaciones con proveedores colombianos. Reuniones con compradores chinos que querían fentanilo. Viajé a Bogotá 3 veces. A Los Ángeles 5. A Shanghái 1 vez. Siempre con pasaporte falso. Siempre con identidad falsa. En esos viajes aprendí que el narcotráfico es un negocio global. No es solo México. Son rutas que cruzan el mundo entero. El producto estrella de los Andes, las importaciones especiales de Asia Central, los insumos técnicos del Lejano Oriente, los flujos de capital gestionados en el Istmo y el equipamiento estratégico del norte. Todo es un ecosistema interconectado, una maquinaria global de alta rentabilidad. Claro, salvo para el eslabón final de la cadena. Los usuarios que se desgastan en las aceras y aquellos que ven desmoronarse a sus entornos familiares. Pero ellos son solo estadísticas, externalidades del modelo de negocio. En la capital vecina me reuní con un arquitecto de la industria que me dejó pensando. Un hombre maduro, de sastrería europea impecable y cultura vasta. Parecía un CEO convencional. Me detalló la ingeniería de su holding. Comenzó desde abajo, igual que yo, pero aplicó inteligencia corporativa. Diversificó en sectores regulados, hostelería, infraestructura. Creó un patrimonio visible para blindar las operaciones sumergidas. El fallo de los operadores en tu región, analizó, es que priorizan la acción directa y el gasto suntuario. Carecen de visión de inversión a largo plazo. Por eso su carrera termina de forma abrupta o tras las rejas. No se equivocaba. Yo generaba flujos de caja enormes, pero los diluía en frivolidades sin retorno. Camionetas, relojes, morras, fiestas. No tenía inversiones reales. No tenía un plan para el futuro. Vivía el presente como si no hubiera mañana. Y tal vez no lo había. Cuando volví a México, intenté ser más inteligente con mi dinero. Compré un restaurante, una gasolinera, participaciones en varios negocios, pero no tenía la paciencia ni la educación para manejar negocios legales. Era más fácil seguir matando y cobrando. Para cuando cumplí 22 años, ya había participado directa o indirectamente en más de 100 homicidios. 100 vidas que terminé. 100 familias destruidas. 100 madres llorando a sus hijos. Y yo no sentía nada. Absolutamente nada. Pensaba que era fuerte. Pensaba que era intocable. Pensaba que así sería mi vida para siempre. Rico, poderoso, temido. Pero el universo tiene formas de cobrarte, y mi factura estaba a punto de llegar. La paranoia llegó lenta, como veneno. Al principio eran cosas pequeñas. Una camioneta que te seguía 2 cuadras de más. Un rostro desconocido en tu restaurante favorito. Un mensaje de texto extraño. Empiezas a pensar que te estás volviendo loco, que son imaginaciones tuyas. Pero en este negocio, la paranoia te mantiene vivo. Y yo tenía razones para estar paranoico. Había eliminado a demasiada gente. Había hecho demasiados enemigos. Familias que querían venganza, cárteles rivales que querían mi cabeza, ex compañeros envidiosos que querían mi puesto. En nuestro mundo no hay retiro, no hay pensión, solo hay 2 salidas, la cárcel o la muerte. Empecé a dormir con un rifle bajo la cama. Cambiaba de casa cada 2 semanas. Nunca comía en el mismo lugar 2 veces seguidas. Nunca seguía la misma ruta. Tenía 3 escoltas armados conmigo las 24 horas. Revisaba mi camioneta todas las mañanas buscando explosivos. Así vivía, como animal acorralado. El golpe vino de donde menos lo esperaba. Un martes normal,
recibí una llamada de don Memo. Me dijo que necesitaba verme urgente, que había un trabajo importante. Me citó en un rancho alejado que yo no conocía. Eso ya era raro. Normalmente nos veíamos en lugares conocidos. Pero era don Memo, mi mentor, el hombre que me había enseñado todo. No desconfiaba de él. Fui con mis 3 escoltas. Llegamos al rancho al atardecer. Había varias camionetas estacionadas afuera. Cuando entramos, había como 20 hombres armados. Todos me miraban raro. Don Memo estaba sentado en una silla de plástico, fumando un cigarro. Tenía una expresión que nunca le había visto. Fría, calculadora, peligrosa. «Fénix, siéntate», me dijo. Me senté. Mis escoltas se quedaron parados detrás de mí, pero noté que los otros sicarios los rodearon. Esto estaba mal, muy mal. «Me llegó información», dijo don Memo, «de que andas haciendo negocios por tu cuenta, que moviste 50 kilos sin reportar, que te estás quedando con dinero que no te corresponde». Mi sangre se heló. Eso era completamente falso. Nunca realicé retiros no autorizados de la sociedad. Jamás. «Jefe, eso es incorrecto», aseguré. «Mi lealtad es absoluta. Alguien está generando informes erróneos». «La documentación existe», respondió. Exhibió papeles, movimientos y comunicaciones digitales. Todo simulado. Una estratagema perfecta. Y conocía al autor, el fantasma, mi antiguo instructor. Aquel sujeto me había jugado sucio. Ambicionaba mi cargo y halló la vía para desplazarme. «Esa evidencia es artificial», insistí. «Usted conoce mi historial de 8 años. Nunca di razones para dudar». «Los datos son definitivos», concluyó. «Y la directiva ha emitido el dictamen. Lo lamento, Fénix. Es un asunto puramente administrativo». Comprendí que mi contrato finalizaba allí mismo. Mi equipo de seguridad también lo percibió. Uno intentó una maniobra defensiva, pero fue neutralizado por un impacto contundente antes de lograrlo. Los otros 2 desistieron. Su desvinculación fue total y permanente de todas formas. 3 percusiones breves. 3 figuras entraron en estado de suspensión permanente. Me mantuve anclado. La retirada era inviable ante la contención. El supervisor acortó la distancia. «Te presento una variable distinta», enunció. «Puedes asumir la conclusión de tu ciclo aquí, aplicando el protocolo estricto para los no alineados. O puedes optar por el desplazamiento rápido. Dispones de medio minuto. Si superas el límite de la zona, quedas exonerado. Tómalo como un beneficio». Sospechaba una complicación oculta, pero era mi única opción funcional. Inicié la marcha veloz. Percibí el regocijo a mis espaldas. Para el grupo, aquello era una dinámica recreativa, una competencia de rastreo. Me dirigí hacia la espesura. Las detonaciones comenzaron tras escasos metros. Los proyectiles cortaban el aire próximo. Uno rozó mi extremidad. Otro impactó mi hombro, desestabilizándome. Sin embargo, continué. Pura supervivencia. Oía los motores rugir y la alerta de los canes. Me seguían como a un objetivo en temporada abierta. Avancé por un lapso indefinido. El suelo era agreste y la vegetación hostil dejaba marcas en mi piel mientras me abría paso. Escuchaba las camionetas cada vez más cerca. Los focos iluminaban el monte. Los perros aullaban. Llegué a un barranco. Debajo había un río. No lo pensé. Me lancé. Caí como 10 metros. El impacto contra el agua me sacó todo el aire. La corriente me arrastró. Intentaba nadar, pero la herida del hombro me mataba. Tragaba agua, me estaba ahogando. Arriba escuchaba los disparos. Las balas entraban al agua a mi alrededor. Me hundí todo lo que pude y dejé que la corriente me llevara. No sé cuánto tiempo estuve bajo el agua. Cuando saqué la cabeza ya no escuchaba nada. Oscuridad total. Me arrastré hasta la orilla y me quedé ahí tirado, escupiendo agua, sangrando, temblando. Había sobrevivido, pero apenas. Caminé durante toda la noche. No sabía dónde estaba, solo sabía que tenía que alejarme. Al amanecer llegué a una carretera. Paré un carro. Era un campesino viejo.
Me vio todo ensangrentado y asustado, pero me subió. Le di los 1,000 pesos que traía en la bolsa. Llévame lo más lejos que puedas de aquí, le dije. Me llevó a un pueblo pequeño como a 2 horas de distancia. Ahí busqué un teléfono público y llamé al único contacto que sabía que no me traicionaría, mi hermano menor. Le dije que necesitaba dinero y documentos falsos, urgente. Él no preguntó nada. 3 días después me trajo 50,000 pesos y un pasaporte falso. Me fui a Tijuana. La idea era cruzar a Estados Unidos y desaparecer, pero mi foto ya estaba circulando. La organización había puesto precio a mi cabeza, 2 millones de pesos. Todos me buscaban. Cárteles, policía, militares, todos. Viví como indigente durante 2 semanas. Dormía en callejones, comía de la basura, no me bañaba. La herida del hombro se me infectó. Tenía fiebre. Sabía que si no recibía atención médica iba a morir. Intenté cruzar la frontera por un túnel que conocía. Pagué 50,000 pesos a un coyote. Entramos al túnel a medianoche. Era angosto, oscuro, olía a mierda y humedad. Avanzamos por el conducto durante un tiempo indefinido. Al emerger, no hallamos la libertad prometida, sino otra galería subterránea. El guía había faltado a su palabra. Allí aguardaba un grupo de 5 hombres. Era una encerrona. Entre ellos, el fantasma, con una expresión burlona. ¿Creíste que podías retirarte, Fénix? Aquí no hay salidas. Fui reducido por la fuerza hasta que todo se desvaneció. Al recobrar la lucidez, me hallaba inmovilizado en un recinto desierto. El fantasma me observaba. Le cuestioné la traición tras 8 años de alianza. Su respuesta fue fría. Mi utilidad había expirado. Mi ascenso e influencia sobre la directiva superaban la suya. Esto no se trata de lealtades, sino de permanencia, sentenció. Y yo aseguro la mía desplazándote. Extrajo un objeto metálico de alto calibre. Curiosamente, era idéntico a la herramienta que utilicé en mi iniciación, siendo apenas un adolescente. La simetría del destino era innegable. ¿Alguna declaración final?, inquirió. Nos encontraremos en el destino final, respondí. Su rostro mostró satisfacción. Ahí nos vemos. Disparó. 1 vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Sentí cada bala entrando a mi cuerpo. Pecho, abdomen, piernas. El dolor era indescriptible, como fuego líquido recorriendo mis venas. Caí al suelo, todavía amarrado a la silla. Escupía sangre. No podía respirar. El fantasma y los otros se fueron. Me dejaron ahí para que me desangrara. Iban a regresar después para desmembrar mi cuerpo y tirarlo al mar. Pero no regresaron. No sé por qué. Tal vez hubo un operativo. Tal vez algo salió mal. No lo sé. Lo que sé es que desperté en un hospital. No un hospital normal. Un hospital militar. Americano. Había tubos por todos lados. Máquinas pitando. Y un hombre sentado junto a mi cama. Traje, corbata, corte militar. «Buenos días, Eduardo», me dijo en inglés con acento tejano. «Soy el agente Miller de la DEA. Llevas 4 días en coma. Los doctores dicen que es un milagro que sigas vivo. 8 disparos y no tocaron ningún órgano vital. O tienes mucha suerte, o alguien allá arriba quiere que sigas vivo por alguna razón». No podía hablar. Solo lo miraba. «Te voy a hacer una pregunta muy simple», continuó. «¿Quieres vivir o quieres morir? Porque si quieres vivir, vas a trabajar para nosotros. Nos vas a dar nombres, ubicaciones, rutas, todo lo que sepas sobre el cártel de Sinaloa. A cambio te damos protección, nueva identidad, una vida en Estados Unidos. Si no quieres cooperar, te entregamos de vuelta a México y en menos de 24 horas estarás muerto. Así de simple. Tú decides». Cerré los ojos. Pensé en todo lo que había hecho. Todas las personas que había matado. Todo el dolor que había causado.
Pensé en mi madre, en mis hermanos. Pensé en que tal vez esto era mi oportunidad de pagar aunque fuera una fracción de mi deuda. O tal vez solo quería seguir viviendo. No lo sé. Abrí los ojos y asentí. Pasé 3 meses recuperándome en ese hospital militar. 3 meses donde me interrogaron todos los días. Representantes de diversas agencias de inteligencia y seguridad buscaban datos y decidí colaborar. Les entregué el esquema completo: organigramas ejecutivos, centros de producción, logística de distribución, flujos financieros y la red de influencias que incluía a figuras de la administración pública y personal de seguridad alineado con el consorcio. Asumí el rol de informante, cruzando una línea ética personal, pero necesaria para mi supervivencia. Identifiqué a 37 funcionarios que recibían incentivos económicos de la organización, desde autoridades locales hasta legisladores. Proporcioné las coordenadas exactas de 18 instalaciones de procesamiento químico en zonas montañosas. Detallé la ingeniería de transporte mediante infraestructura subterránea, navegación sumergible y transporte aéreo ligero. Entregué la lista de enlaces estratégicos en Sudamérica y Asia. Expliqué los mecanismos de integración de capitales a través de centros de entretenimiento en Nevada, el sector automotriz en Texas y comercios de lujo en la costa oeste. Con mi información, la DEA hizo redadas que resultaron en más de 200 arrestos. Decomisaron 50 toneladas de drogas. Confiscaron $300 millones en efectivo y propiedades. Desmantelaron células completas del cártel en 5 estados de México y 10 de Estados Unidos. Yo fui responsable de la caída de muchas personas. Algunos eran criminales como yo, pero otros eran solo empleados, gente que trabajaba en los negocios que se usaban para lavar dinero sin saber realmente para quién trabajaban. Familias destruidas, vidas arruinadas, por mi culpa, otra vez. Cuando finalmente me dieron de alta, me metieron en el programa de protección de testigos. Me dieron una nueva identidad: Carlos Mendoza, ciudadano estadounidense nacido en San Antonio, Texas. Documentos perfectos. Historia fabricada. Me enviaron a un pueblo pequeño en Oregón, de esos donde todos se conocen, donde nunca pasa nada. Me dieron un apartamento modesto, un trabajo en una ferretería, $500 a la semana. De ganar $500,000 al mes a $500 a la semana. De ser el Fénix, temido y respetado, a ser Carlos, el mexicano callado que trabajaba ordenando clavos y tornillos. Los primeros meses fueron un infierno. No hablaba bien inglés, no conocía a nadie, no podía contactar a mi familia. Según el gobierno mexicano, Eduardo Rosales había muerto en un enfrentamiento con militares. Mi madre hizo un funeral, enterró un ataúd vacío, lloró a su hijo, y yo estaba vivo, a miles de kilómetros, sin poder decirle que seguía respirando. Las pesadillas empezaron casi inmediatamente. Todas las noches veía las caras de las personas que había matado. Escuchaba sus gritos, sentía su sangre en mis manos. Me despertaba empapado en sudor, gritando. Los vecinos se quejaban. El agente de la DEA que me vigilaba me recomendó terapia. Fui a un psicólogo durante 6 meses. Le mentí en cada sesión. No podía contarle la verdad. No podía decirle que había torturado personas, que había descuartizado cuerpos, que había ejecutado familias completas. Así que inventaba traumas genéricos. Él me recetaba pastillas, antidepresivos, ansiolíticos, pastillas para dormir. Me convertí en zombi químico. Pero las pastillas no borraban los recuerdos. Nada los borraba. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez me corté las venas en la bañera. Un vecino escuchó el ruido cuando me desmayé y llamó a emergencias. Me salvaron. La segunda vez intenté ahorcarme, pero la viga del techo se rompió. Desperté en el suelo con la soga todavía en el cuello. Ni siquiera para matarme servía. El agente Miller vino a verme después del segundo intento. «Mira, Eduardo, o Carlos, o como quieras llamarte», me dijo. «Entiendo que esto es difícil, pero hiciste un trato, nos diste información, nosotros te damos protección. Pero esa protección solo funciona si tú cumples tu parte.
Tu responsabilidad es mantenerte íntegro, ser discreto y asumir tu nueva realidad como un ciudadano común. Si no eres capaz de gestionar eso, este acuerdo no es para ti. ¿Y qué ocurre si no lo logro?, inquirí. Entonces procedemos a una reubicación, con nuevos documentos, y reinicias el proceso. Pero si eso tampoco resulta, eventualmente las salidas se cierran. Y cuando se cierran las salidas en este entorno, la partida concluye de forma permanente. Así que te recomiendo que halles la paz con tus acciones pasadas. Estaba en lo cierto. No había vuelta atrás. Había comprometido mi lealtad en 2 ocasiones. Primero con organización, luego con la agencia federal. Y ahora debía cargar con las consecuencias. Transcurrieron 2 años, 2 años de automatismo puro. Amanecer, cumplir horario laboral, regresar al domicilio, seguir la medicación prescrita, intentar descansar. Sin vínculos cercanos, sin parientes, sin una meta, solo estando, resistiendo. Cierto día, mientras atendía en el local de suministros, ingresó una dama. Aparentaba unos 30, de buena presencia y expresión afable. Necesitaba ayuda para encontrar materiales para arreglar una cerca. Le ayudé. Platicamos un poco. Se llamaba Sara. Era maestra de primaria, divorciada, sin hijos. Me invitó a tomar un café. Dije que no. Volvió a la semana siguiente. Otra vez me invitó. Volví a decir que no. A la tercera vez acepté. No sé por qué. Tal vez porque estaba cansado de estar solo. Tal vez porque su sonrisa me recordaba que alguna vez fui humano. Empezamos a vernos. Ella hablaba, yo escuchaba. Me contaba de su trabajo, de sus estudiantes, de su familia. Yo inventaba historias genéricas sobre mi vida falsa. Que había crecido en Texas, que mis padres habían muerto, que trabajaba en la ferretería porque me gustaba el trabajo manual. Todo mentiras. Después de 6 meses me dijo que se estaba enamorando de mí. Yo no supe qué responder. ¿Cómo le dices a alguien que te está enamorando de un fantasma? Que la persona que cree conocer no existe. Que el verdadero yo es un monstruo que mató a más de 100 personas. Le dije que yo también sentía algo por ella. Otra mentira. O tal vez no. Ya no sabía qué era real y qué era actuación. Nos casamos 1 año después. Ceremonia pequeña. Algunos de sus amigos y familia. De mi lado no había nadie. Les dije que no tenía familia. Técnicamente era verdad. Eduardo Rosales estaba muerto. Carlos Mendoza nunca tuvo familia. Intenté ser un buen esposo. Trabajaba, pagaba las cuentas, la trataba bien. Pero nunca pude ser completamente honesto. Nunca pude abrirme realmente. Ella notaba que había algo roto en mí, algo oscuro que yo no compartía. Me preguntaba qué me pasaba. Yo decía que nada. Más mentiras. Tuvimos un hijo, un varón. Lo llamamos Michael. Cuando lo vi por primera vez en el hospital, algo dentro de mí se rompió. Lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Lloré por todas las vidas que había quitado, por todos los padres que había dejado sin hijos, por todos los hijos que había dejado sin padres, y ahora yo era padre. Yo, un asesino, tenía en mis brazos a este ser inocente que me miraba con confianza absoluta. No lo merecía. No merecía esta segunda oportunidad, pero ahí estaba. Intenté ser buen padre. Le leía cuentos, jugaba con él, lo llevaba al parque, pero siempre había una parte de mí que estaba ausente. Una parte que seguía en México, en esos cuartos oscuros donde torturaba personas, en esos puentes donde colgaba cuerpos. Sara empezó a distanciarse. Sentía que no me conocía realmente, y tenía razón. Después de 4 años de matrimonio me pidió el divorcio. No peleé. Sabía que era lo mejor para ella y para Michael. Les estaba contaminando con mi oscuridad. Se fueron. Me quedé solo otra vez. Más solo que nunca,
porque ahora sabía lo que era tener algo parecido a una vida normal y haberlo perdido. Los siguientes años fueron más de lo mismo: trabajo, apartamento, pastillas, soledad. Ya tengo 32 años. Llevo 8 años en Estados Unidos. 8 años muerto en vida. Hace 6 meses el agente Miller vino a verme de nuevo. Habían arrestado a El Fantasma. Lo extraditaron a Estados Unidos. Iba a testificar en su contra en el juicio. Me preguntó si estaba listo. Le dije que sí. Fue la primera vez en 8 años que volví a ver a alguien de mi vida anterior. Entró a la sala del tribunal encadenado, con uniforme naranja de prisión. Había envejecido. Tenía canas, arrugas, había perdido peso. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores. Cuando me vio en el estrado de testigos, sonrió. Esa misma sonrisa que usaba antes de torturar a alguien. Testifiqué durante 3 días. Conté todo lo que habíamos hecho juntos. Todas las ejecuciones, las torturas, los secuestros. Todo. Él me miraba fijamente todo el tiempo, sin pestañear. Cuando terminé, su abogado me interrogó. Intentó desacreditarme, pintarme como mentiroso, como criminal que solo buscaba reducir su propia condena. Técnicamente tenía razón, pero mis testimonios eran verdad. Cada palabra. Lo condenaron a 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando lo sacaban de la sala, pasó junto a mí. Se detuvo. Los guardias le gritaron que siguiera caminando, pero él me miró directo a los ojos. «Nos vemos en el infierno, Fénix», me dijo. Las mismas palabras que yo le había dicho a él antes de que me disparara 8 veces. «Ahí nos vemos», respondí. Esa noche, de regreso en mi apartamento, me senté en la oscuridad durante horas, pensando en todo. En cómo un niño pobre de un rancho polvoriento se convirtió en un monstruo. En cómo el dinero y el poder corrompen todo. En cómo el sistema está diseñado para producir personas como yo. Pobreza extrema más falta de oportunidades, más glorificación de la cultura narco, igual a un ejército infinito de chavos dispuestos a matar por un par de tenis y un poco de respeto. Yo no nací malo, pero el mundo me hizo malo. O tal vez esa es solo una excusa. Tal vez siempre hubo algo roto dentro de mí. No lo sé. Nunca lo sabré. Lo que sé es que maté a más de 100 personas. Destruí familias, causé dolor indescriptible. Y ahora vivo en un apartamento barato en Oregon, trabajando en una ferretería, tomando pastillas para poder dormir sin gritar. Esta es mi vida ahora, mi castigo, mi infierno personal. No estoy en prisión, no estoy muerto, estoy en algo peor. Estoy vivo con mis recuerdos. Cada cara, cada grito, cada súplica. Todos viven dentro de mí, torturándome día y noche. La gente habla del narco como si fuera glamoroso. Corridos que glorifican a los capos. Series de Netflix que los hacen ver como antihéroes. Chavos que quieren ser sicarios porque creen que es vida fácil, dinero rápido, respeto. Déjenme decirles algo. No hay nada glamoroso en arrancarle las uñas a un hombre mientras sus hijos lloran en el cuarto de al lado. No hay nada heroico en descuartizar cuerpos. No hay nada respetable en vivir con paranoia constante, sabiendo que cualquier día puede ser el último. El dinero se acaba. El poder es ilusión. El respeto es miedo disfrazado. Y al final, todos terminamos igual. Muertos, en prisión, o como yo, muertos en vida. Si eres un chamaco que está considerando entrar a este mundo porque crees que es tu única salida de la pobreza, déjame decirte esto, no lo es. Es una trampa. Te prometen riqueza, pero te dan muerte. Te prometen poder, pero te dan esclavitud. Te prometen respeto, pero te dan miedo. Y una vez que entras, no hay salida. Puedes correr, como yo. Puedes traicionar a todos, como yo. Puedes conseguir nueva identidad, nuevo nombre, nueva vida. Pero nunca podrás huir de ti mismo. Nunca podrás escapar de lo que hiciste.
Los muertos te persiguen para siempre. Me dispararon 8 veces. Sobreviví. Pero la verdad es que Eduardo Rosales murió ese día en Tijuana. Lo que sigue vivo es solo un cascarón vacío, un fantasma pretendiendo ser persona. Esto no es confesión buscando redención. No hay redención para mí. Esto es advertencia. Para los chavos que creen que el narco es la solución. Para las familias que miran hacia otro lado cuando el dinero llega sin preguntas. Para la sociedad que crea las condiciones donde convertirse en monstruo parece la opción más lógica. Yo fui el Fénix. Renací de las cenizas varias veces. Pero cada vez que renacía era menos humano y más monstruo. Hasta que finalmente no quedó nada que valiera la pena salvar. Ahora solo soy Carlos. Nadie. Nada. Un muerto caminando. Y así va a ser hasta el día que finalmente mi corazón se detenga y pueda enfrentar el juicio de todas esas almas que envié antes de tiempo al otro lado. Me dispararon 8 veces y sobreviví. Pero hubiera sido mejor morir ese día, porque esto que estoy viviendo no es vida. Es solo un infierno diferente.